En las últimas horas, el partido Cabildo Abierto, liderado por Guido Manini Ríos, sostuvo que se estudiará la posibilidad de declarar la emergencia nacional en seguridad. Lo analizará el equipo asesor en esa materia del partido liderado por Manini Ríos. En las próximas horas se establecerán las medidas que se considera se puedan adoptar. Manini recordó que este extremo, declarar la emergencia nacional en seguridad pública, estaba establecido en el compromiso por el país. Entendemos que hay que explorar la posibilidad de la declaratoria de la emergencia nacional en materia de seguridad, algo que estaba previsto en el compromiso por el país firmado en noviembre del año 2019. Bueno, en las próximas horas el equipo de seguridad, el equipo asesor en seguridad de Cabildo Abierto va a analizar todas las medidas a proponer, a adoptar por parte del gobierno nacional. Estamos muy preocupados con todos estos hechos de las últimas horas y entendemos que hay que rectificar algunas de las políticas que hoy se están llevando adelante. Por su parte, desde el Frente Amplio, el senador Eduardo Orenta entiende que es de declarar la emergencia nacional en seguridad, se reconocerá por parte del gobierno un fracaso en esta materia. Manini integra la coalición, ha integrado el gobierno en este periodo y las medidas anunciadas, ¿no?, que mostraban que la coalición tenía una solución rápida y eficaz para los problemas de seguridad, ha quedado demostrado que no han sabido resolverlo, particularmente en el tema de los homicidios, donde hay un notorio crecimiento, pero también en un conjunto de delitos que más allá de las cifras relacionadas a las denuncias, sabemos que también hay una caída en las denuncias, porque la gente no denuncia, porque en realidad no hay efecto de las denuncias. Ustedes saben que el tema de la seguridad sigue siendo uno de los temas más importantes para los uruguayos y de mayor preocupación. ¿Qué implicaría declarar la emergencia nacional en seguridad y, a partir de eso, qué medidas se abrirían para poder llevarlas a cabo? Vamos a conversar de esto esta mañana con el doctor Gustavo Zubía, fiscal retirado y diputado del Partido Colorado. Zubía, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, señor. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias por la llamada. Por favor, es un placer. En primer lugar, ¿usted comparte el diagnóstico que hace Manini que la situación ameritaría declarar una emergencia en seguridad? Como correctamente lo dijo Manini, este tema ya viene del año 2019. En el compromiso país, los partidos de la coalición ejercieron el compromiso a decretar la emergencia nacional en seguridad. No se ha decretado desde aquel momento por la sencilla razón de que cuando el ministerio lo toma Larrañaga, logra un vuelco intenso en las cifras de delitos que traía el Frente Amplio. El mismo Frente Amplio que ahora está diciendo que no le interesa o que es un fracaso del gobierno decretar la emergencia en seguridad. Fue prometido por los partidos de la coalición. Le vuelvo a repetir, con Larrañaga, que bajó las cifras violentamente de delitos, incluso de homicidios, esa medida no parecía necesaria. A posteriori de mediados del 2022, la situación comienza a complicarse nuevamente. Entonces, es momento de echar mano a lo que habíamos prometido. Yo hace 2 años, desde el 2022, que vengo sosteniendo que aquello estaba pactado, que el presidente de la República tiene la responsabilidad personal de hacer lo propio, de decretar la emergencia nacional de seguridad, y que el presidente de la República ha estado omiso en el cumplimiento de aquel compromiso en atención a las nuevas circunstancias que se han dado en el Uruguay en el correr de estos últimos 2 años. Cambiamos la pisada del Frente Amplio a nivel de crecimiento de los delitos. En otros delitos, como la rapiña, los hurtos, ha descendido abruptamente la estadística y hay que reconocerlo. El tema de homicidios es por el combate entre bandas rivales que están en Montevideo principalmente ejercitando sus poderes, y ahí es donde falta una acción decidida por parte del gobierno. Así que no comparto solamente, lo vengo anunciando hace 2 años, la necesidad de cumplir con el compromiso en materia de decretar emergencia nacional en seguridad. ¿Y qué implicaría tomar esa medida, Zubía? Bueno, son varias las medidas técnicas que implica la emergencia en seguridad. La más extrema no es que esté proponiéndola, simplemente vamos a hacer una graduación de medidas. Las más extremas
es decretar medidas prontas de seguridad, que a pesar de que en algunos oídos no gusten porque hacen reminiscencia de situaciones del pasado, están previstas en la Constitución de la República. El presidente, en caso de conmoción, tiene derecho a decretar medidas prontas de seguridad con la comunicación y la anuencia posterior del Parlamento. De ahí para abajo tenemos toda una escala. Recordemos los procedimientos de saturación, que algunos se han repetido, pero con una intensidad muy variable, que realizó incluso el gobierno del Frente Amplio. Por saturación se entendía llenar los barrios de fuerzas del orden para un control, no solamente en el momento que exista un problema, sino mantener en el tiempo, mantener por varios días, y si es necesario más, con las coordinaciones debidas. No es poner un policía en cada esquina, no es una cosa tan sencilla. Es más complejo, significa disponer de fuerza para el copamiento de esos barrios por parte de las fuerzas del orden, y ahí tenemos graduaciones de todo tipo. Este gobierno las ha hecho, pero digamos en tonalidad suave. Yo creo que implicaría otras tonalidades que habría que disponer. Implica también tomar medidas, aunque lo vengo repitiendo hace años, tengo un proyecto del 2020 y no se ha resuelto, tomar medidas para llenar el cargo de fiscal de corte. La fiscalía sigue acéfala y el suplente, el doctor Gómez, lamentablemente está enfermo, por lo que se reintegra, vuelve a retirarse. Es un desquicio que la fiscalía, el órgano fundamental de combate jurídico al delito, esté acéfala con los problemas enormes que tiene. También ahí hay responsabilidad del presidente, que no ha sabido conducir este proceso de reestructurar la fiscalía. Y después tenemos temas laterales que implica cárceles, sobre quien también habría que tomar medidas de inmediato. Hoy los presos se comunican con el exterior vía telefónica con una facilidad terrible, lo cual permite que las acciones delictivas se coordinen inclusive con la cárcel. Así que medidas, hay una enorme cantidad de medidas a tomar en esa graduación que yo le decía puede llegar al extremo, que creo que no sería necesario, de decretar incluso medidas prontas de seguridad para el estado de situación que estamos padeciendo en este momento. ¿Habría que recurrir también o echar mano, como dijo usted recién, a los militares en ese proceso tras una eventual declaración de emergencia nacional? Mire, hoy, perdón que sea enfático, hoy los militares en la zona de frontera están haciendo uso de un proyecto de ley que fue de Tabaré Vázquez y están ejercitando funciones de policía en las zonas de frontera. Perfectamente, aunque es muy discutido, quizás ella sea una medida para más adelante, habría que graduar previamente otras medidas, no salir de entrada con las medidas más intensas. Perfectamente ese proyecto de ley que está habilitando a los militares a actuar en funciones de policía en las zonas de frontera, no para traerlo a las ciudades, pero sí a las zonas rurales o suburbanas de Montevideo, podría ser un tema a estudiar. En esto nadie puede decir esto sí, esto no, todo es a estudiar, pero hay que cambiar la pisada en lo que estamos haciendo en materia de seguridad estos últimos años, porque lamentablemente muchas medidas técnicas, pero no hay resultados. Estas situaciones o este escenario también debería llegar hasta el ejercicio de la ley. Se lo pregunto porque usted, como lo dijo recién, ha sido crítico con el hecho de haber designado un fiscal de corte, y usted plantea, de hecho lo ha hecho en las últimas horas, corregir algunos aspectos del Código del Proceso Penal. Bueno, con la Fiscalía tengo el proyecto que le he denominado el triunvirato para de alguna forma obtener por parte de todos los partidos políticos, básicamente oficialismo y oposición, obtener el acuerdo necesario para generar ese poder que está faltando en la Fiscalía. Punto uno. Y reformas al Código de Proceso Penal, yo tengo como 8 reformas presentadas en el Parlamento, no me han dado bolilla, vamos a hablar claramente, no hay interés de las bancadas de la coalición en esas reformas que he propuesto,
y algunas parecen obvias o necesarias inmediatamente. He propuesto achicar el proceso abreviado en el caso de los homicidios, que no se aplique proceso abreviado, que es un proceso en beneficio del delincuente. Bueno, ¿qué le estamos dando? ¿Más prebendas? He planteado no aplicar el proceso abreviado para los delitos que cometen políticos, funcionarios públicos importantes. No me han dado pelota. Bueno, el problema es que vivimos en una parsimonia muy grande con respecto al tema de seguridad. Ahora, que el frente no me gargaree diciendo no, esto es demostración de que hubo falla. No, el ministro Larrañaga había dado vuelta positivamente las cosas y no fue necesario aplicarlo en su momento. Está bien, ahí tal vez correspondería aplicar un elemento más, que es que cuando Larrañaga obtuvo esos éxitos, que en base a los números son ciertos, estábamos en un momento de pandemia con una enorme restricción a la movilidad y a las condiciones habituales en las que la sociedad se movía, ¿no? ¿Usted dejó de trabajar en pandemia? No, pero me quedé en mi casa, trabajaba desde mi casa. Pero salía a hacer los mandados. No. Bueno, es una excepción usted. Yo seguí yendo al Parlamento durante la pandemia, me trasladaba, hacía los mandados, salía a la calle. Es absurdo decir de que no había víctimas posibles en la pandemia, es absurdo que se hayan restringido. ¿Entonces cree que no incidió nada la pandemia en ese caso? Puede haber influido, pero muy liminarmente. La estación de servicio, le pregunto, ¿seguía abierta en pandemia o no? Sí. ¿O había cerrado? La estación de servicio seguía abierta. Esa misma estación de servicio cobra con tarjeta. La estación de servicio es el plato predilecto de un rapiñero. La farmacia es el plato predilecto de otro rapiñero. Seguían abiertos los comercios en Montevideo. No se llegó a decretar, justamente lo criticaban al presidente porque hablaba de la libertad responsable y permitió que el pueblo uruguayo siguiera trasladándose. Eso fue criticado el presidente de la República, justo. Así que no podemos hablar de que hubiera ningún tipo de medida coercitiva para impedir. Usted habrá tenido la suerte de poder seguir trabajando desde su casa. Yo no la tuve y tuve que seguir desplazándome. Y en mi familia sucedió diariamente la necesidad de desplazamiento. Así que la pandemia puede haber tenido alguna incidencia en alguna localidad, pero básicamente el Uruguay siguió en funcionamiento y los delitos bajaron igual después del crecimiento desaforado que habían tenido durante los gobiernos del Frente Amplio. Subía, le cambio de tema. Hay una nota hoy en El Observador de la colega Natalia Roa titulado "Dos visiones de seguridad contrapuestas que Ojeda busca equilibrar". Subía y Sanjurjo se reunieron con el candidato. La crónica sostiene que hubo 2 encuentros entre usted y él, que hay un encuentro más previsto para este viernes, donde esta colectividad, donde el Partido Colorado intenta presentar una medida con respecto a unas medidas con respecto a la seguridad, un planteamiento con respecto al tema de la seguridad, con visiones bien contrapuestas, como la que tiene usted y como la que tiene el señor Sanjurjo. De hecho, usted llegó a decir que el señor Sanjurjo vive en el mundo de frutillitas. ¿Cómo ha venido siendo ese trabajo para limar eventuales diferencias y que el Partido Colorado presente una propuesta unánime o única con respecto al tema seguridad? Es cierto que tenemos visiones contrapuestas, pero como sucede con tanta actividad política, nos hemos reunido a los efectos de ver qué podíamos realizar en conjunto. Y básicamente la diagramación del trabajo de futuro estuvo centrada en que Sanjurjo, con su experticia en ese ámbito, va a dedicarse a la etapa de prevención de delitos, que es la etapa independiente de la que me voy a dedicar yo, que es la parte de represión. Una cosa es la prevención, otra cosa es la represión. A mi juicio en este momento falta represión efectiva y esa es la parte a la cual yo le voy a dedicar mi esfuerzo. Tuvimos 2 intensos y largos encuentros y las conversaciones fueron en términos coloquiales, correctas, a pesar de que seguimos teniendo diferencias filosóficas en cuanto a la forma general de enfrentar el delito, pero estas diferencias son propias de cualquier sistema político. Es ridículo, muchas veces las manifestaciones de tenemos un pensamiento homogéneo, hemos llegado a un acuerdo final, no. Las diferencias existen, pero hemos dividido los ámbitos de acción. Prevención para Sanjurjo, represión para su vía. ¿Y dónde van a estar los mayores énfasis del partido? Yo espero los mayores énfasis ponerlos en la fase represiva.
porque en este momento el factor seguridad está deteriorado por las circunstancias que estamos todos viviendo, sobre todo en materia de homicidios. Así que hoy, en la inmediata, es necesario tomar medidas vinculadas a la represión. En el largo plazo, las medidas preventivas son las medidas que dan efecto, cuando se realizan correctamente después de varios años. Pero hoy estamos nuevamente en una situación extrema, en una situación de necesidad, y no han sabido ponerle coto a esta situación ni el Frente Amplio, y lamentablemente no ha sabido ponerle coto los ministros del Partido Nacional, con la conducción del presidente de la República, que han tenido en estos últimos años la responsabilidad de hacerlo. Así que el Partido Colorado va a proponer otras medidas en línea con lo que vengo planteando desde hace ya varios años, que es la declaración de la emergencia nacional en seguridad, la reestructuración de las cárceles, la reestructuración de la Fiscalía. Estamos con las manos desarmadas a nivel fiscal, a nivel carcelario y a nivel, lamentablemente, policial para enfrentar el delito. Eso hay que reverlo urgentemente porque la situación no amerita más. ¿Con un Ministerio de Justicia también? No, el Ministerio de Justicia yo también tengo oposición diferente a la oposición del doctor Ojeda. Es un punto en el que no tenemos concordancia. ¿Y quién lauda en ese punto entonces? No lo entiendo. ¿Quién lauda en ese punto? ¿En las diferencias que usted pueda tener con Sanjurjo o en las que usted pueda tener con Ojeda? Lo lauda el futuro Parlamento que tenga que tomar decisiones. A la hora de conformar el programa, ¿quién lauda? El programa no tiene por qué ser igualitario. Ahí es un conflicto que podemos llegar a tener que no tiene por qué resolverse a nivel de programa. ¿Usted está en consonancia siempre con otros colegas? No, hacen un programa operativo, pero las posiciones conceptuales o doctrinarias las sigue manteniendo. Hoy con el tema Sanjurjo lo hemos laudado que él se dedica a una parte, yo me dedico a otra parte. Y con Ojeda el tema de un futuro Ministerio de Justicia lo dejamos librado, porque eso es un tema de futuro, a la posibilidad a nivel parlamentario de ver las operativas de cada fuerza, qué resultados pueden tener. Estamos de acuerdo en el 95% de los restantes temas, no estamos de acuerdo en ese tema. No es un tema en desfavor, sino que habla de que las personas, a pesar de trabajar en conjunto, mantienen sus posiciones conceptuales. Una última pregunta, ¿qué rol está cumpliendo en estos encuentros en seguridad el señor Matías Bordaberry? Es un rol de coordinación de todos los esfuerzos que se están realizando de parte de todos los que participamos, y la creación también de ese programa en conjunto que estamos elaborando y ya hemos elaborado. Yo he planteado ya mis puntos esenciales, que son los que rápidamente le refería a usted. Bien. Doctor Gustavo Subía, diputado, candidato al Senado por el Partido Colorado, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Presentó Anda. Alquila tu propiedad con Anda, la garantía de alquiler más aceptada del país.